Estás escuchando Conversaciones con Mamá. Sean bienvenidos a el primer episodio de Una conversación con mi mamá, una iniciativa entre mi mamá y yo, una conversación casual para discutir temas de salud, de hábitos, de familia, de relaciones y cosas que estén, no sé, a la moda, de ciencia, de perritos como Happy y mucho más. Cosas que nos gustan. Sí, exacto. ¿Ok? También cosas que nos apasionen, cosas que nos estén afectando, cosas que sentamos que puedan ayudar a los demás. Entonces es una iniciativa para compartir con los demás y también para unirnos a nosotros para poder llevar una conversación más y una muestra, un granito de arena más, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces aquí yo tengo Ué, ya los temas. ¿usted por qué llega preparado y yo no? ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? Esa es, por ejemplo, una cosa típica en esta familia. Esteban es el súper disciplinado, el que tiene todo siempre preparado, el que no llega con nada improvisado. Yo soy la reina de la improvisación. Entonces, quería hacer como una presentación. Entonces quería que tú te presentaras como si estuvieras en una entrevista. Ah, O sea, así, todo caso. Bueno, yo soy la que soy. Soy una mujer que trabaja todos los días por ser feliz, por disfrutar, por ser mejor persona, por hacer bien las cosas, por dejar como una huella en el mundo, una huella en las personas que me rodean. Eh, Soy la mamá de Esteban. No, ¿verdad? Oh, ¿cómo te parece? Hace 16 años larguitos. Eh, Me dedico, o sea, a ser coach de hábitos saludables. Esa fue, digamos, una experiencia que me quedó de la vida, de mi profesión. Yo soy profesional en ciencias del deporte y pues a raíz de una experiencia que vivimos de salud muy difícil con Esteban en su infancia, pues decidí que también este iba a ser mi camino de vida para ayudarle a otras personas a tener salud y bienestar. Entonces yo quería preguntarte que nos cuentes cuál fue esa historia, o sea, qué pasó, cuál fue la raíz de, o sea, qué detonó esa intriga en ti para, no sé, estudiar lo que tú haces hoy en día, que es de hábitos saludables, de alimentación, eh, o sea, todo eso que va alineado hacia un estilo de vida más saludable y más pleno para que las personas puedan mejorar su estilo de vida y salud. Bueno, mira, resulta que yo fui una mujer que se embarazó grandecita. O sea, yo ya tenía más de 30 años cuando me embaracé. Espérate, Eh, espérate. Antes de, quiero que nos cuentes tu historia antes de embarazarte. O sea, ¿tú qué hacías antes? O sea, ¿tú por qué estudiaste lo que estudiaste? Eh, ¿Qué hacías en tus tiempos libres? ¿Y qué te gustaba hacer? pero papacito, nos vamos a demorar 4 capítulos porque yo con esta vejez ya. No, no importa. Bueno, está bien. Entonces, resumido para que después empecemos como a ahondar en otros capítulos. Eh, yo me formé como profesional en ciencias del deporte hace muchos años, ya hace más de 25 años. Eh, y pues siempre fui una apasionada realmente del movimiento, del deporte. No recuerdo como un momento de mi vida en el que no hubiera hecho deporte realmente. Ok. Pues por lo menos de ser activa físicamente. Siempre me encantaron dos cosas. Me encantó correr, trotar Sí. realmente, y me encantaba montar en bicicleta. Eso Ok. era como básicamente lo que más me gustaba. Ok. Y adicionalmente a esto, me encanta todavía y en esa época pues me fascinaba y era como parte también de mi vida bailar. O sea, me encantaba bailar, bailaba de todo un poquito. Tuve digamos como una formación, no formación, realmente como un gusto empírico básicamente por el baile clásico, por el ballet. Entonces, sardinita adolescente, pues veía todos los videos a los que podía tener acceso, porque en esa época no teníamos internet, de grandes ballets del mundo, y yo imitaba todos estos bailes, todos estos movimientos, entonces me encantaba. Bueno, pues y por esa razón decidí estudiar
Ciencias del deporte. ciencias del deporte, porque pues definitivamente he tenido como toda la vida una conexión muy grande con mi cuerpo. Ok, una pregunta. Y es, ¿quién te incentivó a hacer actividad física? ¿O fue algo innato? ¿Es algo que te nacía? Yo creo que en gran medida como el entorno en el que me movía, porque yo crecí en un pueblo, y uno en un pueblo, y más en esa época, en la época en la que me tocó vivir en un pueblo, En en Aranzazu. Aranzazu, Caldas, pues éramos muy activos por naturaleza, corríamos mucho, jugábamos mucho en la calle. En esa época a mí me tocó, digamos, ver que construyeron un polideportivo, entonces hicieron unas canchas de baloncesto y eso para nosotros era una súper novedad. Íbamos al río caminando, nos metíamos al río, teníamos un río que se llama Bonillas, que era un río que quedaba como unos, no sé, caminando como unas 2 horas del casco urbano de Aranzazu, entonces nos encantaba ir caminando hasta allá de vez en cuando. Bueno, y mi papá me hacía levantar todos los días temprano. Mi papá no me dejaba dormir hasta tarde. Muy importante dormir. Pero Pero, él no me dejaba dormir hasta tarde, él nunca nos dejó dormir hasta tarde. Y cuando nos despertaba, entonces el hombre de 5:30 de la mañana, levántense, miren este día tan hermoso, este sol tan hermoso, en esta oscuridad, en este frío en Aranzazu muchas veces. típico mi abuelo, Típico típico. el abuelo. ¿Y qué nos vamos a levantar a hacer esta hora? Pues salgan a montar en bicicleta. Entonces, efectivamente, sobre todo pues los sábados y los domingos que no teníamos que ir al colegio, pues a veces salíamos a montar en bicicleta o salíamos a jugar. Yo crecí también y durante gran parte de mi infancia viví en una casa que tenía patio, Sí. entonces también disfruté mucho de ese patio. Íbamos a las fincas, caminábamos en la finca, bueno, digamos que como toda esa manera de vivir la vida, pues me desarrolló gran gusto por moverme, por estar moviéndome todo el tiempo. Ok. Y ahora, volviendo a la historia de por qué es ahora, o sea, estudiando ciencias del deporte, pues uno estudia porque es importante el deporte, la biomecánica del deporte, que más uno estudia en la ciencia del deporte, o sea, la carrera. Eh, Aprende uno muchísimo como de la fisiología del cuerpo desde el punto de vista de la actividad física, de los beneficios desde el punto de vista fisiológico de la actividad física, fundamentación deportiva, pues que yo eso pues no lo desarrollé, pero pues igual, si alguien en mi época estudiaba ciencias del deporte, pues tenía por lo menos algo de conocimiento de fundamentación deportiva y podía ser entrenador de algunos deportes, obviamente pues formándose un poquito más. Ok. Bueno, además le da a uno como la habilidad también de enseñar, o sea, de llevar como a una clase en su momento, pues lo que uno sabe, digamos que eso también me ha permitido también hacer como el desarrollo que hoy en día tengo profesional, o sea, todo lo que aprende en la vida le sirve. Yo me acuerdo que mi mamá a veces decía que mi carrera era para maestría, porque ella pensaba que toda la vida lo único que iba a hacer era profesora en un colegio y pues digamos que ella tenía como otras expectativas con respecto a lo que yo podía hacer en la vida, lo que quería hacer en la vida. Claro. Pero hoy cómo agradezco esa formación, cómo agradezco el haber aprendido a estructurar una clase o un programa, porque eso me ha permitido también pues llevarle a otras personas la posibilidad de que aprendan a llevar un estilo de vida saludable. Ok, ahora que ya sabemos bien cuál es tu formación profesional y un poquito tu historia de vida de cómo empezaste a hacer deporte, que es una parte fundamental en la salud de las personas, ¿por qué te alineaste? O sea, o sea, porque tú no eres profesional En en nutrición. nutrición ni en hábitos, nada de eso, sino que tú te formaste de manera empírica. O sea, personalmente tú fuiste capaz de traer ese conocimiento de libros, de cursos, de videos, de todas de podcasts, de muchos lugares y poderlo concentrar primero en esta casa, que literalmente todos lo implementamos, tú, yo, papá, y casi siempre, y tú le ayudas a muchos miembros de nuestra familia a mejorar sus hábitos y les das recomendaciones. Entonces, ¿por qué llevaste, o sea, empezaste a hacer esa investigación o a
em, a- Sí, a llevarlo a la sí, vida, a la práctica, a sí, sí, sí. exteriorizarlo, a enseñarlo y demás. Bueno. No, 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 a aprender del tema. Primero, definitivamente yo también no recuerdo una época de la vida en la que no haya estado estudiando sobre alimentación. Digamos que hubiera sido chévere haber podido estudiar nutrición en ese momento, aunque igual no me arrepiento para nada. Pero adicionalmente a esto, pues digamos que en mi época también joven, trabajaba en gimnasios, yo Sí. era instructora en un gimnasio, fui instructora en gimnasios en Manizales cuando estaba estudiando y pues cuando uno está joven, pues a uno le encanta verse bien, le encanta verse lindo y le encanta que no le, y uno quiere que no le sobre un gordito y tener la pierna bonita y Sí. tener la cola parada. Las mujeres, y más las mujeres que somos muy vanidosas. Entonces realmente esos primeros años de mi vida estuvieron marcados más por la estética, o sea, por cómo me quería ver. Y eso no lo superé sino hasta cuando naciste tú, hasta después de que naciste tú. ¿Qué pasó cuando yo nací? Cuando después de que naciste tú empezaste a tener problemas de salud muy severos, muy severos. ¿Es donde me ven? Ahí donde lo ven, a nosotros en la clínica nos saludaban por el nombre, a este caballero le preguntaban que por qué no había llegado disfrazado, porque él no se gastaba ropa, sino que gastaba Disfraces, o sea, yo era el más gastador de disfraces que existe. Él le heredaba todos los disfraces de toda la Sí. familia y se los ponía todo el año, o sea, Esteban perfectamente salía disfrazado el 30 de marzo, Sí. el 15 de julio. Sí. Entonces, cuando empezamos como a hacer todo este recorrido, que fue un recorrido duro, doloroso para todos, para ti, para mí, para tu papá, fue muy difícil, entre las cosas que empezamos a descubrir es a los 17 meses te hacen la primera endoscopia y la primera colonoscopia. Ok. Porque tú tenías realmente síntomas de respiratorios, o sea, básicamente hacías unos broncoespasmos y unos ataques de asma severísimos, larguísimos, pasabas semanas completas tosiendo, sentado, pues obviamente con todas las mucosas completamente inflamadas, pero pues digamos los mismos médicos al ver que tú no mejorabas de ninguna manera, usando los inhaladores, tomando los corticoides, usando pues los broncodilatadores, los jarabes, bueno, toda esta cantidad de cosas pues, que tenías que tomar para los problemas respiratorios, pues empezamos también como a indagar y los médicos digamos que nos condujeron a indagar también en el tema del sistema digestivo. Ok. Cuando te hicieron esa primera colonoscopia y esa primera endoscopia, nos dimos cuenta que tenías todo tu sistema digestivo completamente inflamado. O sea, tu sistema digestivo era literalmente una llaga, todo el sistema digestivo tuyo era una llaga. Y esto fue a los 17 meses. Ok. Entonces, a raíz de esto empieza el resto de búsquedas. Bueno, ¿cuál es la causa de? Empezamos como a buscar. Fue una búsqueda larga, fue una búsqueda de años realmente. Entonces fuimos con varios inmunoalergólogos y digamos que el primer descubrimiento que hicimos en este tema es que digamos que la raíz de esto eran unas alergias alimentarias. Okay. Y que de hecho una de las primeras raíces de estas alergias alimentarias era la caseína. La caseína es la proteína de la leche. Entonces, tú a los 18, 19, 20 meses tuviste que dejar de consumir leche. Yo digamos o sea, que... no, yo no consumí casi leche materna. Exacto. Yo de hecho de manera intuitiva ya te había retirado la leche como desde los 13 meses que ya el pediatra nos había dado Indicios. Como indicios, pero sin tener todavía exámenes Sí. y demás. Yo me decía, es que hay niños que son alérgicos, que desde que nacen alérgicos a la caseína y eso quiere decir que ni siquiera leche materna. Ok. Fue muy difícil porque además cuando te empezamos a llevar al gastropediatra, lo que empezamos a tener fueron restricciones alimentarias cada vez más severas. Entonces empezamos primero, como a los 18 meses, 19 meses, con una dieta para ti que era libre de huevo, libre de lácteos, libre de soya, libre de aditivos, libre de preservativos, libre de colorantes. Eso más o menos era todo.
cuando apenas estabas empezando justamente con todo el tema de alimentación ¿Y de cerdo? complementaria. ¿O ahí no? No, todavía no. Ok. Digamos que mi primera reacción fue, ¿y yo qué le voy a dar a este niño? Porque estábamos en la etapa de los quesitos dulces, aquellos que vendían en una cajita, ¿Y la estábamos fruta qué? en la época de los yogures, de los yogures, en la época del mecatico, de los paqueticos y demás. Fruta, no hubo ninguna restricción de fruta en ese momento. Y a medida que iban pasando los meses y que no había ninguna mejoría de ningún tipo, se empezaron a restringir y a restringir y a restringir y a restringir más y más y más cosas. Entonces ya era dieta además libre de cerdo, entonces ya era dieta además libre de... O sea, cada vez era más restringida la dieta. Más una burbuja. Sí. Cada Entonces, vez era más una burbuja. cada vez. Y obviamente, además, pues desafortunadamente, a veces entre los médicos, pues hay desacuerdos. Entonces, Sí. cuando yo te llevaba al pediatra, un pediatra que yo quiero muchísimo y que hoy le digo que pues, pienso y siento que en gran medida le debo este proceso. ¿Cómo se llama? Se llama el doctor Andrés Sainz. Andrés Sainz, sí. El doctor Andrés Sainz, que es un pediatra espectacular que yo amo aquí en Pereira. Yo me acuerdo que cuando yo te llevé a uno de esos controles y le empecé a contar de cómo estábamos llevando la alimentación, él me miró y me dijo, mamá, tú no puedes someter a tu hijo a esta alimentación. O sea, primero se te va a desnutrir porque es una alimentación absolutamente restringida en nutrientes, completamente restringida. ¿Cuáles eran los alimentos que... Yo finalmente me volví digamos, creativa, entonces tú desayunabas realmente con muchas cosas que eran muy nutritivas, por ejemplo, la carne, acudía a la carne como la primera fuente, digamos, de proteína. ¿Y el huevo? Entonces, no, porque era dieta libre de huevo. ¿También? Claro, fue lo primero que te quitaron, el huevo. Ah, terrible. Entonces, por ejemplo, ¿el pollo? No, todavía no te habían quitado el pollo. Realmente lo único que no te quitaron en su momento fue el pollo, porque hasta la carne te la llegaron a quitar. Ah, ¿cómo? Pero digamos que entonces me volví creativa en la cocina, que a mí afortunadamente toda la vida me ha gustado cocinar, y acudí básicamente a inventar recetas, digamos, a reformular las recetas que tenía de casa, pero sí entendí que lo primero era que había que volver a la alimentación natural, a la alimentación de los alimentos que provienen de la tierra. Entonces, dejar de comprar una vaca no viene de la tierra. Paquetes, no viene de la tierra, pero la vaca sí come lo que viene de la tierra. Y finalmente es un animal, no está ultraprocesada, o sea, la vaca es la vaca, es un animal. Hablando de eso, ¿tú qué opinas digamos, hablando de las proteínas en polvo? Más en esa época. No, en esa época no. O sea, ¿nunca consideraste darme proteína? Nunca, porque además de esto, justamente lo que yo empecé a entender, a medida que empezabas a mejorar un poquito, es que entre más natural fuera tu alimentación, sí, pues era mejor, o sea, te ibas sintiendo mejor. ¿Y cómo se veía un desayuno mío, no sé, en esa época que estaba tan restringido? O sea, que no podía ni comer huevo, ni cerdo, ni lácteos, o sea... ¡Juguito de uva! Te levantabas a las 5:30 de la mañana, mamá, quiero juguito de uva. Porque digamos que hicimos el reemplazo de la leche en su momento por uva, por un jugo de uva negra, pero comprábamos las uvas, las lavábamos muy bien y las licuábamos. Okay. ¿Por qué uva negra? Porque yo empecé a investigar muchísimo y nos dimos cuenta que la uva tiene una cantidad de fitonutrientes que son, que elevan el sistema inmunológico. Okay. Entonces era como buscando elevar ese sistema inmune tuyo, mejorarlo. Más que elevarlo, era mejorar la competencia de tu sistema inmunológico. Ok, ¿y por qué no acudir a otros alimentos. ¿Y por qué no me daban la uva entera? También comías uva entera, pero como en esa época, digamos que te levantabas y te querías ir a tomar un teterito. Entonces claro. hacíamos un teterito a las 5:30 de la mañana. De jugo de uva. De juguito de uva, pues que no era, o sea, era más agua que uvitas. Claro. Y obvio, comías mucha uva negra, muchísima uva negra comiste durante toda tu infancia, por eso no te gustan hoy casi las uvas.
A mí sí me gustan las uvas. Pero hubo una época que yo no quería saber de uvas. Ah, pues ¿Cierto? obviamente me Te hostigué. No, pero saturaste. hoy en día no conozco nada que no me guste. Ay, sí, gracias. Bueno, Entonces todo ese proceso, todo esto, pues nos llevó a empezar a implementar, digamos, una alimentación mucho más saludable, empezar a entender que había que cocinar en la casa, que había que preparar todo en la casa desde cero, pero también entendimos que no era tan difícil ni tan complicado, o sea, que realmente nos complicamos sin necesidad. sí. O sea, mucha gente busca, no sé, la alternativa de comprar por fuera, pero es mejor, primero por salud y por conveniencia, realmente cocinar en la casa. Totalmente, y es simple, o sea, realmente es muy simple. Ya que sabemos por qué empezaste todo este proceso de investigación, de coger esos hábitos de salud, o sea, mejorar nuestra alimentación en la casa, ya que, pues, o sea, tú podrías decir que fácilmente el sistema inmunitario también afecta el sistema respiratorio. Claro, obviamente, o sea, si hay un proceso inflamatorio causado por cualquier cosa, como por ejemplo en este caso la hiperreactividad, a ti te la causaban ciertos alimentos. Claro, Y esto lo que hacía era generar una inflamación en donde el cuerpo empezaba a producir moco. ¿En dónde producía el moco? Básicamente en tu sistema respiratorio. Se saturaba tu sistema respiratorio, se saturaba tu sistema digestivo, porque es que hay un eje que comunica todos nuestros órganos. claro. Entonces, Entonces, un sistema afectado puede afectar los demás exactamente, sistemas. totalmente. Entonces, Y un sistema que se sana ayuda y empieza a disminuir la inflamación y empieza también a permitir que se sanen el resto de los sistemas. Por eso puedes comer de todo. eh, interesante. Por eso comes leche, por ejemplo, puedes tomar leche sin ningún problema, por eso consumes kefir de leche, por Sí, ejemplo, pero sin ningún me da problema. pedos. Bueno, lo que pasa es que hay ya cierta etapa en la vida en que igual no toleramos igual los lácteos. Igual, digamos que tú de nacimiento, pues ya traías una intolerancia a la caseína. Eso es verdad. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son tus hobbies? O sea, ¿qué te gusta hacer? Mis hobbies, bueno, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta bailar, me gusta correr al paso del burro según tú. Corre paso al burro. O sea, cada vez corre más lento y cada vez va mejorando. Yo mejoro porque cada vez voy más lento. Me gusta correr, me gusta bailar, me sigue encantando bailar, disfruto mucho el tiempo al aire libre, poder estar en la finca, disfrutar con mis papás, disfrutar contigo. Amo cuando puedo compartir con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis papás. Amo el tiempo con mi familia, con mis amigas. Me encanta el café, para mí casi que el café es un hobby. Pues sí, en esta familia se volvió un hobby buscando Sí, el café, el mejor café sí. que puedan encontrar. Bueno, amo leer, a mí me encanta leer y ese es yo digo que las vacaciones ideales para mí son unas vacaciones en donde pueda estar un mes, mes y medio en un sitio que tenga playa, de modo que me pueda levantar a caminar en la playa, un sitio donde pueda hacer deporte, pueda hacer unas 2 horas diarias de deporte y que el resto de día lo pueda dedicar a leer. O sea, ahora es que sabemos que te gusta leer tanto, ¿puedes recomendar 5 libros que te hayas leído este 2023 que te hayan gustado y le recomiendes a todos? Uy, pucha, lo que pasa es que como yo me leo normalmente 2, 3 libros al mismo tiempo. No, no, Pero, no, por no, pero ejemplo, que ya te hayas terminado. O sea, no, claro, terminados. Por ejemplo, me encantó Baja el ácido del doctor David Permuller, sí. me fascinó. Ahí entendí los efectos tan graves que tiene la fructuosa en nuestra salud, pero no la fructuosa de la fruta entera, la que comemos, no. O sea, no, La, tú no eres pro Dr. Biter. no, yo hablo de la fructuosa de los alimentos ultraprocesados que hoy en día están endulzando con jarabe de maíz rico en fructuosa. O sea, tratando de reemplazar el azúcar, que es malo, y esa Exactamente, fructosa por es lo peor. peor, exactamente. De los daños colaterales terribles que está causando la industria de la alimentación hoy, gracias, por ejemplo, al jarabe de maíz, alto en fructosa, más otros alimentos. O sea, Esa me perdón, encantó. o sea, la diferencia entre la fructosa de la fruta es que viene de la fruta y es diferente a la fructosa de maíz que viene del Del jarabe maíz. de maíz.
¿Y ese maíz es GMO o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué No, pasa? realmente el problema es la concentración de fructosa, o sea, que en una cucharadita de ese endulzante puede haber el dulce que contienen 100 frutas, Ok, ok, ¿ves? ahí sí La fructosa como dice el dicho, la dosis hace el hace el veneno. veneno, exactamente. Ok, Bueno, ese es uno de los libros que más me gustó. Este año me leí un libro de una, o sea, como yo roto entre muchas otras, muchas cosas, me encantó un libro de literatura de Irene Sainz-Borgo que se llama La hija de la española. Sí, La hija de la española. Me encantó, me parece un libro crudo. ¿cómo así? Un libro crudo, difícil, o sea, un libro ¿Difícil de leer o difícil emocionalmente? emocionalmente, un libro muy difícil. De hecho, es un libro que habla mucho de lo que les ha tocado vivir a nuestros hermanos venezolanos, eh, de cómo esta diáspora de Venezuela, de venezolanos por el mundo, de cuál es la razón, de cómo este régimen ha acabado con su país, con su estilo de vida, Es cómo impresionante. los ha obligado a salir a O sea, buscar nuevas oportunidades por todo el mundo. Esa des- me pareció muy desde el difícil de punto de leer. vista pues personal, por ejemplo, cuando salía con el profe a montar bicicleta, es impresionante la cantidad de venezolanos, pues no estoy diciendo que solo sean venezolanos, sino de migrantes en general, caminando por las carreteras nacionales del país. Es que es impresionante, o sea, yo no estoy diciendo que Es dolorosísimo. es Uy, si a mí impresionante con se me niños, arruga el alma. ni con niños, con adultos mayores, con perros, con recién nacidos, es muy difícil. Muy, muy duro. Bueno, otro libro que me encantó, que también me leí de literatura este año, Julia Navarro. eh, ay, Entonces vio el nombre. se me olvidó el nombre. Es un libro de un periodista que se dedica a investigar la vida de su bisabuela. eh, ¿Quién era la bisabuela? a investigar la historia de su O sea, pero bisabuela. no te tienes que acordar el nombre, pero ¿qué hacía la bisabuela? La, la historia es que una tía lo llama algún día y le dice, necesito que investigue la vida de mi abuela porque en esta familia nunca se habló de mi abuela. Yo necesito saber quién era mi abuela. Y esa abuela tuvo una vida absolutamente de película en esta historia. Pero ¿qué es lo bonito de esta novela que me acabo de leer, que me leí de Julia Navarro? Que hace una narración de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra civil española, absolutamente cruda, desgarradora, pero también hermosa. Bueno, despausa que don Felipe llegó, entonces había que atenderlo. Okay. Entonces, la tercera recomendación era la de la historia de la abuela, pero ya Julio buscaste. Navarra, el libro se llama Dime quién soy. Dime quién soy. Dime quién soy. Y te ¿Y quién faltan soy? dos recomendaciones. Bueno, en mi tema que me encanta, me leí, ya me había leído La Revolución de la Glucosa, Sí. que es un libro súper chévere, y además me leí ya este año El método de la revolución de la glucosa. O sea, son lo mismo, son diferentes libros. Son, digamos que el uno es continuación del otro y digamos cómo aplicar de forma práctica todo el tema de la revolución de la glucosa. Esos son mis 5 recomendaciones de libros. Uno me lo leí el año pasado, los otros 4 lo leí este año, pero creo que, por ejemplo, el de la revolución de la glucosa, no Pero debe algo súper breve para no dejar a los oyentes así como con la duda. O sea, bueno, aunque sea qué es la glucosa, cuál es la función en el cuerpo. Y sí, eso, y ya. digamos que la pero también durante estos últimos años pues Sí. hemos ido descubriendo que si yo consumo más glucosa de la que debería, si yo consumo mucho más carbohidratos de los que debería, entonces mi cuerpo empieza a tener una cantidad de reacciones hormonales y metabólicos que afectan mi salud. Claro. Para ello la muestra la epidemia de diabetes que tenemos hoy en el mundo. Aproximadamente cuántos diabéticos tipo, No tipo 2, no porque es eso. diferente tipo 1, hay que hacer la diferencia, que el tipo 1 es genética y es autoinmune, o sea que hasta donde yo tengo entendido es que las células tipo alfa en el hígado, no, en el en páncreas. el páncreas están siendo atacadas por el sistema inmunitario, entonces no pueden producir insulina de la manera adecuada. Correcto. Y la tipo 2 es cuando no se, o sea, hay muchas teorías alrededor o sea, se puede decir que algunas sí, otras no, o sea, dependiendo de la persona, pero en realidad es un desbalance metabólico. Correcto,
científicamente que tu estilo de vida, consumir demasiados carbohidratos, tener una alimentación poco saludable, lleva a falla en tu páncreas, deja de producir insulina y tu cuerpo no puede manejar toda esa glucosa que empiezas a comer. Okay. Y eso hace que pues empieces a padecer real. Una pregunta rápida, la última pregunta y respecto a la glucosa y ya, cerramos. ¿Tipo 2 se puede heredar? O sea, puede ser genética. Pues hasta donde tengo entendido, no. O sea, ahora, sí parece que hay un componente genético en términos de si en una familia alguien empieza a desarrollar diabetes tipo 2 antes de los 50 años, pues hay una posibilidad de que nosotros también la desarrollemos con el tiempo si no tenemos adecuados un estilo de vida saludable. O sea, puede que no sea hereditaria, pero puede que haya una predisposición claro, aún mayor. mayor. Que hay algo que se llama epigenética y es que tú vienes con una carga genética, con unos genes y algunos de esos genes te predisponen para ciertas enfermedades, pero tu estilo de vida prende el switch de esos genes, es decir, tu estilo de vida hace que si tú tienes un estilo de vida y que no es saludable, tú lo que puedes hacer es hacer que aparezcan esas enfermedades con las que vienes con predisposición. O sea, tus genes no te determinan. Realmente lo que te determina es tu estilo de vida y obviamente sí tienes predisposición. Por ejemplo, también algunos factores ambientales pueden afectar, por ejemplo, no sé, contaminación, predisposición. ¿Eso es estilo de vida? No, pero por ejemplo, no, porque el estilo de vida es, digamos, las cosas que uno puede controlar. En cambio, esos factores ambientales son cosas que uno no puede controlar. Por ejemplo, no sé, algún químico que sea, no sé, radioactivo o que sea un factor que pueda dar cáncer o, no sé, la contaminación también está demostrada que puede afectar muchos factores de nuestra salud. Por ejemplo, los microplásticos, que está demostrado que puede dar cáncer, que afecta todo el sistema endocrino, sistema inmunitario. Entonces, también factores ambientales que pueden afectar de una manera muy grande la salud. Correcto. Okay. Así es. Entonces, ya que hiciste las 5 recomendaciones de tus libros, porque ya sabemos. Ya hablamos de mis hobbies, ahora yo quiero que tú les cuentes a las personas que van a ver este podcast cuáles son tus hobbies. Bueno, pues la verdad, desde hace mucho tiempo me gusta mucho leer y casi siempre lo que uno le gusta es porque uno lo imita a los padres, porque siempre el ejemplo es mayor que la palabra, siempre. Entonces, un problema que yo tengo con muchos de los padres que conozco y de los hijos es que les dicen que tienen que hacer algo, pero los padres no lo hacen. Entonces, un factor, algo muy simple es no tomes alcohol. Y los padres les encanta tomar, pero los hijos no pueden. Pero como ven a los papás tomar, de todas formas tienen ese factor de que lo quieren hacer por ese ejemplo que quieren imitar, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, que es un factor bueno, que es la lectura. A mí, pues, me gusta mucho también la salud, esos temas, porque me gusta tener un estilo de vida saludable y que pueda, pues, mejorar mi salud. Y cuando leo, hay una frase que me gusta mucho que es, entre más aprendes, a más lugares viajas, y donde más lugares viajes, más feliz serás, ¿cierto? Sí. Entonces, la lectura es una manera de, primero, ampliar nuestro conocimiento, mejorar nuestra crítica al mundo, tener una mejor conversación con los demás, porque tenemos algo más que decir. Por ejemplo, en este momento me estoy leyendo un libro súper bacano que se llama Los agujeros negros, la clave para entender el universo. Oh. Entonces, pues algo que también tengo que decir es que realmente mi mayor pasión, pues, respecto pues al conocimiento es la física, y la astrofísica en especial. Entonces, el libro, pues, apenas va en el 4.º capítulo, están hablando pues de los principios de la relatividad general, de cómo funciona, qué es el espacio-tiempo. Entonces, básicamente es que el espacio-tiempo, el espacio son las 3 dimensiones que podemos, o sea, movernos en. Y el tiempo es la 4.ª dimensión que siempre estamos avanzando, ¿cierto? Entonces, digamos, si tú graficas en 2 dimensiones, porque pues nosotros no podemos ver en 4 dimensiones, sí, ¿cierto? Porque nuestro cerebro solo es capaz de ver 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las 3 dimensiones? Z, Y y X. Ah, ok. O sea, planos. Exacto, los planos sí, cartesianos, pero cartesianos solo son bidimensionales, o sea, son 2 dimensiones. Okay. Entonces, lo que pasa es que constantemente nosotros estamos avanzando en el tiempo. Entonces, hay una cosa que se llama la flecha del tiempo.
que es que siempre estamos avanzando en el tiempo y no podemos ir hacia atrás, Sí. ¿cierto? Pero no se sabe por qué. O sea, físicamente se puede ir atrás en el tiempo, pero no se sabe cómo, ¿cierto? Entonces mucha gente dice que no, porque genera muchas paradojas, por ejemplo la paradoja del abuelo, que es que, digamos, si tú, o sea, no entiendo por qué hacen esa paradoja, pero eso no es necesaria, pero bueno, es una manera de ilustrar el problema lógico que presenta viajar atrás en el tiempo. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, pues mi mamá o mi papá no nacerá. Por Sí. ende, yo no naceré y por ende no viajaré atrás en el tiempo y no mataré a mi abuelo. ¿Cierto? Sí. Pero entonces si yo nazco y después quiero viajo en el tiempo y mato a mi abuelo, entonces se crea un bucle. Ajá, o sea, lo flash. Sí, pero, pero otra de las razones por la cual se cree que siempre estamos avanzando en el tiempo es la entropía. Es un término físico que quiere describir el desorden en un sistema. Entonces por eso siempre el desorden aumenta y por eso es tan difícil organizar las cosas, porque organizar las cosas solo están de una manera, ¿cierto? O sea, solo hay una manera de organizar las cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes un vaso, ¿cierto? Cuando no está quebrado, solo tiene esa forma, pero cuando se quiebra, tiene muchas maneras de organizarse. Ajá. Entonces, nunca ves un vaso desquebrándose. Ajá, correcto. Ok, entonces eso es la entropía, el aumento del desorden del sistema. Okay. Entonces, eso es uno de mis hobbies. Leer, o sea, me metí a otro tema mucho para allá. Leer, Sí. deporte, porque a mí siempre me ha gustado el deporte toda la vida. Yo hice fútbol, natación, taekwondo, ciclismo, atletismo, patinaje, triatlón, y me quedé con ciclismo. Ajá, Bueno, correcto. entonces, porque ¿te acuerdas lo que yo te decía cuando estabas niño con respecto al deporte? Sí. ¿Qué decía? El deporte en esta casa es obligatorio, no importa cuál hagas. Exactamente, yo decía, en esta casa el deporte no es optativo. Lo que es optativo es la disciplina deportiva. Sí. Así que yo no tenía ningún problema si hoy jugabas fútbol y mañana querías ir a patinar. Pero lo que vuelvo con lo que te decía antes, o sea, el ejemplo es lo que más influye en lo que uno hace. Claro, y usted viendo a tu papá y a mi mamá haciendo deporte. También mi entorno, por ejemplo, mi tío Martín es un gran ejemplo al deporte, o sea, más que todo en ciclismo, por eso también me gusta tanto el ciclismo. Pues a ustedes dos también les gusta el ciclismo, mi papá también hace ciclismo, pero más que todo por otro ejemplo, como mi tío que le gusta tanto el ciclismo. Bueno, eso es uno de mis hobbies, el deporte. Más que un hobby ya lo considero más un trabajo porque es que requiere mucho tiempo porque estoy entrenando mucho. Pero igual, no lo dejes, o sea... No, pero yo no lo considero así, a mí me gusta, o sea, ya me apasiona, o sea, yo cuando estoy montando bicicleta, a mí no me quitan la sonrisa cuando yo estoy montando bicicleta, nada me trae una sonrisa mayor que montar en bicicleta. Nunca lo hagas por obligación. No, es que no lo hago por obligación. No te dejes de divertir, cuando empiezas a perder la diversión haciendo el deporte, entonces... Pierdo el gusto. Pierdes el gusto, pero además de eso es simplemente reestructurar las cosas, no es dejarlo de hacer, es decir, estoy haciendo demasiado, estoy siendo muy exigente conmigo mismo, entonces simplemente reestructuro. Pero por el momento me siento bien. Exacto. Porque lo disfrutas. Me encanta hacer la bicicleta, o sea, la adrenalina bajando en la bicicleta o subiendo, el desgaste físico, mental, o sea, porque es una combinación muy bacana de todas las cosas, porque uno se divierte, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno salir a trotar, o sea, sí es muy bacano, claro, pero uno en la bicicleta puede ir mucho más rápido. ¿cierto? Es que porque tú lo disfrutas, o sea, por ejemplo, yo disfruto mucho más trotar. Exacto. Me encanta, lo amo, de hecho. Y otra cosa es que me gusta mucho hacer bicicleta, solo lo hago cuando pues estoy subiendo, porque cuando estoy bajando pues pauso, es escuchar un podcast. Me encanta. Me encanta. O sea, desde que primero descubrí hacer podcast, porque yo tengo otro programa que se los va a dar en la descripción, que es Tu Ciencia, Mi Ciencia, también aprendí a escuchar podcasts. O sea, yo antes no escuchaba, empecé a escuchar muchos podcasts de neurociencia, de física, personal, o sea, de crecimiento personal, de historias de vida, de muchas cosas. Entonces, los podcasts también son una manera muy interesante de ganar conocimiento de una manera pasiva. ¿Cierto? Porque uno puede estar haciendo otra actividad y puede estar aprendiendo, escuchando algo, una historia bacana, porque uno leyendo, pues uno tiene que estar sentado, concentrado, porque es una actividad que requiere mucho más de la concentración de uno, ¿cierto? Porque, o sea, leer símbolos no es lo mismo que escuchar. Correcto. Yo, por ejemplo, que soy auditiva, cuando tú empezaste a escuchar podcast, yo empecé a descubrir los podcasts y hoy también es uno de mis hobbies. Podcast, sí, porque yo empecé a hacer podcast. Bueno, eso es otro de mis hobbies. Deporte, me encanta estudiar. O sea, aprender algo que me guste es muy importante porque no todo me gusta aprender. Entonces, hay varias cosas que me gusta estudiar, aprender.
primero de salud, ¿cierto? Sí. Me encanta aprender de salud, de deporte, de alimentación. Me he cogido últimamente cierto sabor a la neurociencia. Uy, No, sí, no sé es por qué, divina. es súper interesante. Y hay un podcast que me gusta mucho que se llama Andrew Huberman. Y Andrew Huberman es un neurocientífico que es de la Universidad de Stanford. Y él hace pues ya mucho tiempo haciendo programas pues en podcast, en Spotify, en YouTube. Y me gusta mucho porque su contenido es muy variado, muy a fondo, muy detallado y es, la verdad, tiene contenido muy interesante. También, pues aparte de los podcasts, me gusta mucho comer. Ay, Este es de mi... eso no me hable porque mejor dicho ni le hable a su papá de eso. Porque No, hablando en usted serio. dice, usted llega a la cocina y No. su papá y se empezó a donar la cara y está la... Bueno, o sea, no, hablando en serio, por ejemplo, a veces que me gusta, a mí me gusta cocinar también, obviamente, otra vez algo del ejemplo. A mí me gusta, cuando me gusta cocinar, me gusta que me cuiden las cosas rico, pues casi siempre como lo mismo, para ser honesto, pero digamos cuando quiero hacer algo diferente, me gusta que me quede rico, ¿cierto? De experimentar, por ejemplo, en esos días, o sea, yo nunca me había hecho, o sea, se había hecho, pero para mí solo, un almuerzo. Ay, Entonces el sí. pollo que me hice en estos días, con kefir, con cebolla, que con yo no sé qué, las otras cosas, con, también eché comino, eché, Empezar a probar y a sí, experimentar sí, con sabores, sí. con especias, con verduras, con vegetales. Sí, exacto. Entonces también es muy bacano por eso, porque también uno, primero, aprende a cocinar, que es una habilidad muy importante para la vida. Segundo, uno aprende a nutrirse uno mismo. Ujú. Y segundo, es una habilidad, pues que uno, primero le ayuda mentalmente a distraerse, Sí. ¿cierto? Y, o sea, es una manualidad muy bacana. Cortar, revolver, probar, saber cuándo está el punto, cuándo no, la cantidad. Entonces, es algo que también me he cogido bastante gusto últimamente. Y el último es un hobby a medias en el sentido de que a veces lo cojo, a veces no, y son los podcasts. Ujú. Entonces, cuando entro... Hacerlos, Sí, sí, producirlos, exacto, también generar editarlos. contenido del podcast. Sí, y es el que el problema es que cuando estaba en el colegio, pues no me... porque yo empecé los podcasts, ¿tú te acuerdas? Cuando estábamos en pandemia. Pandemia. Claro, entonces en pandemia pues uno tenía mucho tiempo, claro, porque es que primero la carga académica del colegio había bajado mucho. Pues primero porque las otras personas no eran capaces de coger ritmo. Entonces yo aprovechaba mi tiempo para investigar, para hacer el podcast, para editarlo, para subirlo. Y pues cuando volvimos a entrar a la pandemia, pues primero había subido de grado, 2 grados. Entonces la exigencia académica subió bastante pues a comparación. Y el tiempo de transporte pues eran 2 horas. Entonces se perdía mucho tiempo. Y entonces a mí me gustaba mucho la producción del podcast y publicarlo y subirlo y que el post de Instagram y que yo no sé qué y tales. Entonces, a mí me gusta la verdad conversar, contar, enseñar. Y cuando yo estaba en el colegio, cuando volvimos a entrar al colegio, hubo varias clases de física que la profesora me puso de asistente. Porque a mí me gusta la verdad enseñar, a mí me gusta mucho enseñar. Sí, y Entonces, tienes una gran comunicar. habilidad. Cuando en esa época, que la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño, porque la vida fue muy, muy bonita y muy benévola con nosotros durante la pandemia, eh, porque pudimos como experimentar esta vida en familia 24/7 todo el tiempo y cada quien pudo hacer cosas como muy bonitas y por ejemplo tú que pudiste hacer tu podcast, me encantaba cuando llegabas a explicarnos cada cosa que ibas aprendiendo y que ibas a, digamos, a plasmar en tu podcast y yo siempre te lo he dicho, tienes una habilidad increíble para enseñar porque yo te entiendo perfectamente, eso sí después no me pregunten No te acuerdas de nada de lo que te... no, no, no es que no me acuerde, es que realmente los temas que tú sabes enseñar son tan complejos que realmente pues uno necesita mucho conocimiento previo para poder para poder reproducir esa información. Entonces, no me pregunte porque yo entendí perfectamente, pero no podría explicarle a otra persona de qué se trata por lo complejo, no porque realmente tienes una habilidad increíble para enseñar. Gracias. Bueno, yo Mayito, creo que ya hemos cubierto todo lo que quería hablar el día de hoy, por hoy como, sí, como una introducción al podcast. Ya el último tema era por qué iniciamos el podcast, pero yo creo que lo dijimos al principio. porque queremos tener un espacio bonito, amable, un espacio donde podamos compartir nuestra experiencia de vida, que podamos, digamos, ayudarle a otros chicos adolescentes, que estén, pues, que quieran aprender de otras cosas o que quieran
a preguntarnos algunas cosas como con respecto al manejo de familia, de salud, de hábitos. De hábitos. Por ejemplo, a mí me gustaría que en el próximo episodio habláramos de disciplina, o sea, de cómo tú implementas la disciplina, porque eso es una cosa que yo admiro profundamente de ti, que obviamente tiene su lado negativo y es que a veces pues te vuelves muy psicorrígido, pero definitivamente pues tiene una ventaja inmensa y es cómo has cultivado la disciplina. ¿Les parece si para el próximo podcast hablamos con Esteban sobre la disciplina y cómo ha cultivado su disciplina? Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, dejen un like, un comentario y nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias por escuchar Una Conversación con mi mamá. Deja un like, un comentario y síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio.